Bueno, bienvenidos al quinto episodio de Experiencias para Ganar, un podcast coproducido por El País y Vitrum Capital. Mi nombre es Federico Agliardo, soy fundador y CEO de Vitrum Capital. En este quinto episodio vamos a hablar de saltar para ganar. Para profundizar en estos temas nos acompaña hoy Sergio Fogel, codirector y cofundador de dLocal, el primer unicornio uruguayo. Sergio además coorganiza Punta Tech Meetup y fundó Unihotel y AstroPay. Bienvenido Sergio, gracias por acompañarnos en el quinto episodio. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, Sergio, sos un referente en la industria tecnológica uruguaya. ¿Cómo ves esta área en el país y cómo está en relación al resto de la región? Vos sabés que he hablado con jóvenes de otros países que no vienen a emprender Uruguay porque la sensación es que Uruguay es chica, ¿no? Y que desde acá todo sería como más difícil, y vos sos el ejemplo opuesto de eso. Entonces, contame cómo ves Uruguay en ese contexto. Bueno, mándamelos a hablar conmigo porque yo pienso exactamente al revés. Uruguay es chico, sin duda. Si vas a hacer un emprendimiento para Uruguay, o sea, solamente para el país, sí, no vengas a Uruguay. Pero justo el emprender desde Uruguay te obliga a mirar hacia el mundo. No te puedes quedar solamente con el mercado local. Y yo creo que eso en el mundo de hoy es fundamental. Depende de lo que hagas. Si haces un restaurante, obviamente vas a estar mirando el mercado local, pero en el mundo digital de hoy en día, de apps, de tecnología, de inteligencia artificial, el mercado puede ser la región, puede ser todo el mundo hispanoparlante, puede ser el mundo en general. Y hay muchas empresas de Uruguay que miran hacia afuera con muchísimo éxito. Y muchas de esas ni siquiera nos enteramos. La verdad es que hay historias increíbles que están totalmente fuera del radar. Así que yo creo que la ventaja de Uruguay es que te obliga a pensar en el mercado grande. Qué bueno, coincido plenamente aparte, ¿eh? Y te quería preguntar qué te inspiró o qué los inspiró la creación de dLocal. Viste que a veces son ideas como que van creciendo y evolucionando y de repente te das cuenta que tenés algo mucho más grande de lo que te imaginabas. ¿O nacieron ya con el objetivo de ser lo que son hoy? Sería muy pretencioso decir que nacimos con la intención de ser lo que somos hoy. Jamás en la vida nos soñamos que podíamos llegar a donde estamos hoy. Empezamos porque vimos una oportunidad puntual y nos pareció interesante. En realidad, bueno, no sé, o sea, dLocal empieza como lo que se llama un spin-off de AstroPay, pero cuando empezamos originalmente con AstroPay vimos una oportunidad puntual para un cliente que necesitaba una solución en un mercado que era Brasil, y fuimos expandiendo, y después que vimos eso, vimos que la oportunidad era más amplia, y después vimos que la misma oportunidad o la misma necesidad existía en otros mercados. Cuando empezamos a hablar con clientes en Estados Unidos nos decían: tengo un problema serio en América Latina. O sea, tengo un problema serio en Brasil, que fue donde empezamos, pero no solamente en Brasil. O sea, hablábamos con empresas que nos decían de cada 100 personas que terminan, que llegan a la fase final del proceso de compra, lo que le llamamos en tecnología el embudo de compras. O sea, es una especie de embudo con muchos agujeros, ¿no? Donde empiezo con mucha gente que visita mi sitio. De ellos, ponerle 1 millón de personas que visitan mi sitio, no sé, 950.000 se van enseguida, quedan 50.000 que empiezan a navegar por el catálogo. De esos que llegan al proceso de checkout, o sea, vas como perdiendo agua por el camino, y al final me llegan 100 que llegan a la fase final, que es pagar, y de esos se me caen 60. Ese era el número previo a que entráramos nosotros. Se me caen 60, en Estados Unidos se me caen 10. O sea, algo está roto en América Latina y la gente no puede pagar. Técnicamente en la industria le llamamos fricción. Es una empresa que le quiere vender a un consumidor, el consumidor quiere comprar de esa empresa y no puede. Y todos lo vivimos, últimamente obviamente menos, pero no sé si te acordás cuando llegó Uber a Uruguay, decía: solamente aceptamos tarjetas internacionales. Sí. Y ahí un montón de gente salió corriendo a hacer tarjetas internacionales. O Uber tenía suficiente peso, pero y la gente que no tenía acceso a una tarjeta internacional no podía andar en Uber. Claro. Eso es lo que venimos a resolver nosotros, a hacer de puente entre una empresa como Uber, que no tiene, o en ese momento no tenía presencia directa en Uruguay, y consumidores uruguayos que no tienen acceso a los medios de pago que aceptaba Uber. Esa misma problemática de Uruguay, cuando vas a un mercado como México, o vas a un mercado como India o Nigeria, es muchísimo más grande. Claro. Muchísimo más grande la problemática. Y ahí es donde entramos nosotros y actuamos como puente. Entonces le permitimos al indio pagar
por, no sé, por de repente un servicio de streaming con UPI, que es el medio de pago más popular en India. O un brasilero pagar en su suscripción de Netflix con Pix. O en México con Oxxo, que es un medio de pago similar a las redes de cobranza que tenemos acá. Y esto fue creciendo y fue se transformó. Creciendo. Empezamos con un medio de pago que ya prácticamente cayó en desuso en Brasil, que se llama boleto bancario. Y bueno, y luego lo expandimos a transferencias bancarias en Brasil, a un sistema que se llamaba, que también cayó bastante en desuso, se llama CTF en Brasil. Y luego vimos que había las mismas necesidades en otros mercados, fuimos expandiendo a otros mercados de América Latina. Siempre seguimos una estrategia que fue la de seguir a nuestros clientes. O sea, nuestros clientes son... Te llevaban, claro. Claro, nuestros clientes son las plataformas de video, o sea, tipo Netflix, Disney Plus, Star Plus, todo ese tipo de cosas. Ride sharing, web hosting. Claro. Y ellos mismos nos decían, tengo un dolor de cabeza en Chile. Ayúdame en Chile. Claro. Y de hecho para nosotros un salto muy grande en la empresa fue en un momento que lo que es hoy Meta, en ese momento era Facebook, nos dijo, los conocemos a ustedes, vimos cómo trabajan, estuvimos buscando una empresa similar a ustedes en Medio Oriente y África, no conseguimos, ¿por qué no abre África para nosotros? Y eso fue un salto muy importante donde dijimos, bueno, salgamos de la región. Pero siempre guiados por nuestros propios clientes que nos decían, claro, necesito ayuda. Y finalmente terminaron siendo el primer unicornio uruguayo en llegar a Wall Street. Contame qué es ser un unicornio para un emprendedor, ¿no? Porque he conocido emprendedores que estaban absolutamente obsesionados con ser unicornio. Tengo una experiencia de una empresa en la que yo era socio y el emprendedor estaba tan obsesionado en ser unicornio que el día que la vendió en 1.000 millones de pesos. Entonces el press release salió el unicornio argentino, pero eran 1.000 millones de pesos, ¿no? ¿Cómo es esto de los unicornios? ¿Qué le dirías a chicos que están desarrollando hoy, que están haciendo cosas hoy? Yo creo, a ver, unicornio es un término que fue, yo ni me acuerdo por quién, alguien inventó ese término, que eran empresas privadas que valían más de 1.000 millones de dólares y decía, son más raras que un unicornio. Y ahí surge la palabra. A ver, como emprendedor vos lo que querés hacer es construir una empresa que sea valiosa, que gane dinero, que sirva a los clientes y a los accionistas y a los empleados. Y yo creo que la evaluación al final del día es una métrica de cómo te vende afuera, cómo el mercado te asigna un puntaje, si se quiere, una nota, ¿no? Nosotros siempre nos focalizamos mucho más en construir una empresa que sea valiosa y que realmente dé valor a todo lo que, no sé cómo se dice en español, los stakeholders, ¿no? Claro. Que no son los accionistas, son los empleados, son los clientes, es todo el entorno. Pero cómo juega el ego en todo esto, ¿no? Porque digo, a veces cómo influye incluso en los negocios, ¿no? Digo, porque tiene un impacto fuerte. Nosotros siempre fuimos de perfil bajo. Nosotros sabíamos que estábamos sentados arriba de una empresa muy valiosa. Levantamos la ronda de inversión y en realidad pasaron varios meses hasta que la anunciamos. Era el medio de la pandemia y demás. Y en realidad para nosotros fue justo al revés. Fue un momento bastante traumático, porque sabíamos que iba a tener una repercusión de prensa muy grande, que nos iba a poner en el tapete, bajo los focos, y era algo que no buscábamos. Así que por ahí somos atípicos. Yo creo que tiene bastante que ver con la manera de ser de los uruguayos, ¿viste? Que no nos gusta figurar tanto, como norma, digamos, la exposición. Claro. Y nos hizo sentir muy incómodos realmente. Tanto eso como la salida de la bolsa fueron hitos que nos pusieron mucho en los titulares y sí, que no... Sergio, volviendo a tus primeros días en esta compañía, claro, vos ya no eras un chico de 20 y pico de años, digamos, ya habías tenido varias experiencias, ¿no? No eras como el típico emprendedor de empresa tecnológica fintech que arranca muy joven. ¿Cómo te ayudó eso, digamos, en el proceso? ¿Y qué le dirías a esos chicos, ¿no? Que no tienen esa experiencia de camino recorrido? Sí, mi carrera, mi camino de emprendedor fue atípico. Incluso mi primer emprendimiento lo empecé a una edad bastante tarde. Tenía, si no me equivoco, 36 años, una cosa así. Tuve previo a eso una experiencia primero académica, después corporativa. Yo creo que no hay fórmula correcta o fórmula incorrecta. Hay gente que emprende, hay casos de chicos que emprendieron a los 17, 18 años, hay gente que emprende a una edad muy tarde, no hay un caso único. El emprender joven tiene la ventaja de
que tenés una energía diferente, estás muy al tanto de lo último en tecnología. Emprender más tarde tiene la ventaja de que tenés experiencia, tenés canas, sabés qué va a funcionar, qué no, nadie sabe lo que va a funcionar y no. Es imposible saberlo. No, tenés más checks, digamos. Tenés más olfato, claro. Y tenés una red de contactos que es muy valiosa. Claro. Sobre todo en los emprendimientos tecnológicos hay dos mundos totalmente diferentes, que es los que son orientados a empresas y los que son orientados al consumidor. Y son dos bestias totalmente diferentes. En lo que es ventas a empresas, es fundamental tu red de contactos y lo que conoces. O sea, no es algo que tirás a ver si pega. En temas de consumidor hay veces que son cosas totalmente sorprendentes. Hay varias empresas que si mirás el plan de negocio decís, esto es una locura, y pegan. No sé, claro. Twitter. Cuando empieza Twitter, vos lo mirabas y decís, esto no tiene ni pies ni cabeza, y sin embargo funcionó espectacular. Claro. O a veces redes sociales que desplazan redes existentes. Es muy difícil entender la cabeza de las masas. Yo soy un emprendedor orientado a lo que se llama business to business. Y ahí la red de contactos es fundamental. Y la experiencia también ahí es fundamental. Fundamental. Agrega más valor, ¿no? A mí me funcionó muy bien tener un socio de una edad diferente de la mía. Mi primer socio es 11 años mayor que yo. Y la combinación esa entre que yo venía con bastantes pocos contactos, pero me encantaba aprender y conocer las nuevas tecnologías. En ese caso era voz sobre IP. Y me metí a programar los switches y realmente tenía una energía brutal. Y Miguel, mi socio, tenía una red de contactos brutal y sabía un montón de cosas, desde cómo manejar la contabilidad, cómo llevar todo el tema. O sea, el tema financiero es súper importante. Me funcionó muy bien. Y después con Andrés, que fue mi otro cofundador, tenemos también una diferencia muy grande de edad en el sentido opuesto. Claro. Andrés es 14 años más joven que yo. Pero una linda combinación de experiencias. Sí, muy bueno. Y energía, digamos, ¿no? Sí. Y ahí ustedes son uno de los líderes de la industria, claramente, en el nicho en el que están ustedes. Yo me acuerdo cuando trabajé en Microsoft, estar en la cresta de la ola no te deja respirar un solo minuto, ¿no? Tenés que estar muy enfocado en la innovación. La innovación es casi una obligación, digamos, ¿no? Porque si no perdés tu lugar. ¿Cómo es ser líder en tu industria y cómo influye esto en la cultura de la compañía? ¿Cómo fomentan la innovación los equipos? Contame la interna un poco de eso. Sí, nosotros estamos en una industria que es tecnología, pero tiene una cosa particular, todo lo que es el mundo fintech, que son industrias muy reguladas y cada vez más reguladas. Con lo cual la innovación se hace muy difícil cuando tenés toda esa carga regulatoria y además que se va volviendo peor con el tiempo. Claro. Hoy en día nosotros, una de las empresas más grandes que tenemos, o sea, de las subsidiarias más grandes, está regulada en Europa, y la cantidad de trabajo y el chaleco que te implica ser una empresa regulada se vuelve bastante difícil innovar, porque te imponen de todo, desde normas de privacidad, normas de manejo financiero, normas de prevención de lavado, normas de cómo tenés que manejar la ciberseguridad en la empresa. Entonces, en ese sentido, fintech es atípico. Y además las regulaciones varían mucho de país en país. Es más, a veces tenemos hasta casos que son contradictorios, donde una normativa te dice, tenés un pago transfronterizo que a veces toca varias jurisdicciones, y la normativa de la Unión Europea te dice, al cabo de X años, creo que son, no me acuerdo si son 3 o 5 años, tenés que borrar todos los datos. Y de repente la normativa del país de origen te dice, tenés obligación de conservarlos. Claro. Entonces se vuelve difícil. ¿A quién le hago caso? Aquí le hago caso, exacto. No, y terminás consultando con abogados. ¿Cómo empujás a la gente a igual seguir pensando afuera de la caja, ¿no? A romper barreras, digamos? Sí, ¿no? Nosotros siempre, si algo que nos caracterizamos siempre es que contratamos gente muy joven y les damos mucha responsabilidad muy temprano. Viste que está ese estigma de que los millennials, ya ni sé en qué generación estamos, ya pasaron los millennials, no sé bien. Generación Z, estamos en la Z, creo que estamos en la Z. Pero está toda esa concepción que tenemos que no quieren trabajar, quieren irse a la playa, que todo. Sí. No es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que cuando esa gente, cuando se siente motivada y siente que está haciendo algo con una misión y que tiene el poder, toman responsabilidad de una manera increíble. Y tenemos una serie de anécdotas desde gente que los mandamos a África a decirles, desarrollame Nigeria. Y las historias que hemos escuchado de Nigeria son totalmente, o sea, historias realmente increíbles. O gente que le dijimos,
tenemos un equipo en China, pero el equipo de gente en China son todos chinos, porque si querés trabajar con los comercios chinos, necesitas chinos. Claro. Pero si tengo solo chinos, pierdo el contacto con la casa central, digamos. La cultura. Entonces la cultura y además es muy difícil, si ellos necesitan de repente hacer algún tipo de cambio en el software, es muy difícil, si el equipo de software está en Uruguay, es muy difícil que lo prioricen. Entonces la solución que encontramos fue mandar uruguayos a vivir a China. Le ofrecimos a un chico que creo que tenía en ese momento 22 años. Le ofrecimos si no se quería ir a China. Había trabajado como pasante para nosotros y dijo, lo tengo que pensar. Dijimos, bueno, ¿cuánto tiempo necesitas para pensarlo? Hoy a la tarde. Dice, no, dame media hora. Y a la media hora nos llamó, nos dijo, me voy para China. Y estaba de vacaciones en España. Dijimos, bueno, ¿te volvés? ¿Y cuánto tiempo necesitas? Dice, no, me voy desde acá. Y se fue a China y estuvo 2 años viviendo en China. Le tocó vivir la pandemia. Pero la verdad que hizo un trabajo fuera de serie. Entonces, cuando tenés gente joven en el equipo, es lo que te lleva. O sea, ellos son los que están con las últimas tecnologías, son los que aprendieron las últimas cosas en la facultad, son los que te saben decir, viste, si el producto para usar hoy en día es Slack, que era el del momento que yo no tenía ni idea, y ahora ya no es más Slack, y ahora se puso de moda, ya ni sé cuál, Gurú, hay uno, y te van metiendo para adentro todas esas cosas. Obviamente todo lo que es inteligencia artificial. Claro. Hemos hecho, ahora hace tiempo que no hacemos, pero hemos hecho hackatones dentro de la empresa. Y salieron cosas súper interesantes de las hackatones. Y es mucho eso. Y después el otro tema es, en el mundo de pagos no hay grandes cosas para inventar. Lo que sí está pasando súper interesante es que la innovación no está viniendo de Estados Unidos y Europa, sino que al revés, está surgiendo en nuestro lado del mundo y migrando hacia los mercados desarrollados. Entonces vos tenés cosas como M-Pesa y todo lo que son pagos móviles que surgen en África. Tenés Pix, que es un proyecto, debe ser de los proyectos tecnológicos que salen del Estado, deben ser de los más exitosos en el mundo, pero en todas las categorías, no solamente en fintech. Tenés UPI que le hace la competencia. Entonces lo que está muy bueno es estar cerca de esas cosas y llevarlas de un mercado a otro. Claro. Entonces si yo tengo gente uruguaya que está yendo seguido a la India, o que está manejando, o que está en Singapur, o que está en distintos lugares, y van teniendo esa experiencia, vienen y te dicen, che, mirá que los códigos QR están viniendo con todo, preparémonos para esto. Fíjate que se viene ahora lo que se llama el Pix parcelado, que es es el pago con QR, pero que te permite hacer recurrencia o hacer pagos en cuotas. Entonces vas como cross-pollinization, le llaman en inglés, ¿no? O sea, como una abejita que va polinizando de un lugar a otro. Sí, y Sergio, volviendo un poquito a... Antes me comentaste de tu chaleco, ¿no? O el chaleco. Hiciste una mención ahí con el mercado público, la oferta pública. Tuviste desafíos importantes al salir a la bolsa y particularmente con especuladores en el mercado, ¿no? ¿Qué aprendiste de ese proceso? ¿Te sirvió para agregar capas nuevas en tu experiencia? ¿Cómo te sentís con haber sido una compañía pública hoy? Sí, seguimos aprendiendo, yo sigo aprendiendo. Yo estuve alejado de la empresa, me acerqué de vuelta hace más o menos, un poco menos de un año. Pasás a tener mucha más gente que, eso, como vos decís, que especula sobre la empresa, analistas, inversores, tenés que reportar, tenés que mantener un diálogo con los analistas de Wall Street, con los inversores, con los reguladores, tenés múltiples capas de regulación. Es un mundo totalmente diferente. Veo muchas empresas que vienen y me dicen, no, yo también quiero salir a la bolsa, no sé qué, y yo les digo, no es para todos. Claro. Es como el norte al que miran todos los emprendedores. Salir a la bolsa no es para cualquier empresa, te requiere tener un montón de estructuras. Tenés que tener un comité de auditoría que tiene que estar, formado por directores independientes, que por definición de gente que no los controlás. Entonces a veces sentís de decir, bueno, pero esta gente está de mi lado o está del otro lado, y la realidad es que el director independiente representa los intereses de los accionistas, de la masa de accionistas, digamos, y ellos son los que integran el comité de auditoría, que a su vez son los que a quien reportan los auditores. Tenés otra serie de cosas, como hay unas normas que se llaman SOX, que Sarbanes-Oxley, que te dice, por ejemplo,
qué procedimientos tenés que seguir para hacer compras, qué procedimientos tenés que seguir para garantizar que los fondos, porque ya no son tus fondos, son los fondos de la masa de accionistas. Exacto. Entonces hay normas de cómo tenés que cuidar la plata de los accionistas. Que aparte es como, es hasta contra natura respecto de lo que es el emprendedor, ¿no? Porque el emprendedor empuja límites, rompe estándares, rompe procesos, digamos, está para innovar, y esto viene como a encorsetarte de nuevo, ¿no? Sí. Las compañías, y yo creo que no es el mismo estilo de liderazgo que requiere una empresa. Que lo más difícil de una empresa, es más, hay un libro que se llama Zero to One, de 0 a 1. Ese es el salto más difícil de una compañía, lograr el primer peso de facturación. O que la gente empiece que arranque. Después tenés toda la fase de crecimiento donde se requiere un liderazgo que muchas veces es el mismo tipo de liderazgo que te llevó a empezar. Y cuando vas creciendo requiere un liderazgo diferente. Y cuando ya llegas a la fase que sos una empresa pública, requiere un liderazgo diferente, donde tenés que trabajar mucho con el manejo de las expectativas, cómo te comunicás con los accionistas, cómo hay cosas que te es prohibido decir, entonces cómo transmitís esos mensajes. O sea, vos no es que no podés dar. Si vos decís, voy a vender 100 el año que viene y no vendés 100 el año que viene, después te cae un juicio. Sí. Entonces, pero hay maneras de cómo se comunica. De nuevo, requiere un liderazgo bastante diferente que no encaja con lo que necesitas como emprendedor, que es ser muy, muy tajante, ¿no? Sí. Es un mundo diferente. Sergio, y ya para terminar, acá nos acompaña, al lado tuyo está Sergito Fogel, que acaba de salir de la facultad y tiene algunas ideas en la cabeza. ¿Qué le dirías que haga y en qué le recomendarías que no te copie? He hecho muchísimos errores en el largo del camino. Todos. Muchísimos. Creo que lo que define un emprendedor es pararte después de un error, después de un golpe, seguir más fuerte. Yo creo que es un camino con muchísimos altibajos el camino de emprender. Lo definen como una montaña rusa emocional. Es casi imposible hacerlo solo. Hay muy pocos casos de emprendedores que lo hicieron solo. Y es fundamental hacerlo con el socio correcto. Porque va a ser tu compañero y necesitas a alguien que cuando te caíste, que está igual de golpeado que vos, pero que te levanta y que te dice, vamos arriba, sigamos, podemos. Y a veces va a ser al revés, vas a ser vos, que lo vas a ver recontra bajoneado porque lo que metiste todo el esfuerzo no funcionó y le decís, bueno, probemos distinto, no nos vamos a dar por vencido todavía. O al revés, o decir, ok, metimos este contrato espectacular, ok, bajemos la euforia, no contratemos 50 ingenieros hasta tener señales más claras. O sea, necesitas es súper importante, y es súper importante disfrutar del camino, encontrar a alguien con quien lo disfrutes. El principal motivo que fracasa la gente es porque no son los socios adecuados, y muchas veces no lo sabes de antemano. Lo que le diría es, otra cosa es, metete en temas en los que algo conoces, fundamental. Muchas veces nosotros cuando empezamos todo esto teníamos una experiencia, no es que empezamos de la nada, sabíamos de pago. ¿Por qué sabíamos de pago? Porque habíamos tenido un proyecto anterior junto con Andrés donde habíamos sufrido los dolores de cabeza de aceptar pagos y fraudes y contracargos y que la gente de África no nos podía pagar y todo ese tipo de cosas. Y en cuanto a lo negativo, a mí en particular hay un tema donde me di un porrazo grande, que es tratar de vender a pequeñas empresas. Nuestro primer emprendimiento fue vender a pequeñas empresas. Son todos difíciles. Vender a consumidores es muy difícil. Sí. Vender a grandes empresas es muy difícil porque es muy difícil entrar. Vender a pequeñas empresas, el problema que tiene es que a veces es tan difícil venderlo a una pequeña empresa como venderlo a una gran empresa, pero te va a dejar muchísimo menos dinero. Claro. Es una propuesta bastante compleja y fue un error que hicimos al principio. De nuevo, son todas difíciles, no hay. Si hubiera fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. Exacto. Hasta acá llegamos con el 5º episodio de Experiencias para Ganar, un podcast coproducido por El País y Vitrum Capital. Quiero agradecer nuevamente a Sergio Fogel por habernos acompañado en Saltar para Ganar hoy, el 5º episodio del ciclo, y nos reencontramos próximamente con Experiencias para Ganar. Gracias, Sergio.